nombre es Minerva Torruco. El día de hoy hablaremos del tema la educación y el cambio social. Y está con nosotros la licenciada Wendy García, la cual nos ayudará con su opinión personal acerca de los temas. Empezaremos hablando acerca de qué es la educación. La educación es el proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar. Este se da de manera formal, informal y no formal. El no informal es el aprendizaje que se adquiere al individuo interactuar con su familia, con sus amigos y con todo lo que lo rodea. El formal es el aprendizaje que ofrecen instituciones especializadas como son la escuela, colegios, universidades, y concluye con una certificación. El no formal es el aprendizaje que se adquiere en actividades educativas organizadas por centros no especializados. Dentro de la educación formal existen varios subtipos, como son la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la superior, la alternativa y la especial. Dentro del sector, la educación se divide en pública y privada y tiene sus tipos de modalidad son presencial, semipresencial, a distancia o en línea. Wendy, te voy a hacer un par de preguntas. Claro. La primera es, ¿por qué consideras importante la educación? Bueno, pues considero importante la educación porque nos hace crecer como personas, tanto emocional y económicamente. Es muy importante que tengamos claro que la educación te va a servir para tener una economía mejor para ti y tu familia, y sobre todo que te abre las puertas hacia otros mundos. O sea, puedes hablar con otras personas de otros temas diferentes, que no solamente te quedes en un solo espacio, sino que puedas expandir tus horizontes hacia otros niveles culturales. Gracias. ¿Sí? La segunda pregunta sería, ¿qué beneficios obtenemos al ser la educación un derecho, Wendy? ¿Qué beneficios? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué beneficios obtenemos al ser la educación un derecho? Bueno, está un poco complicada esta pregunta porque sí, como tal, es un derecho la educación, pero no nos han inculcado desde pequeños que lo es, porque lo vemos en todos lados, ¿no? Creo que está muy marcada la brecha de ser algo, ¿cómo dijimos que era? Un derecho. Un derecho. Porque las familias nunca han tenido una educación como tal. Entonces no todos tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos a la escuela y demás. Entonces sí nos beneficia, claro, si tienes las ganas de hacerlo y de ir a escuelas gubernamentales, que a lo mejor no son las mejores, pero si te lo propones. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, ella estudió en una universidad pues de gobierno. Yo sí fui a una universidad privada y ella toda su vida fue de gobierno, ¿no? Las escuelas, y la verdad es que ella misma sacaba sus becas y desde la primaria tenía becas, secundaria, prepa, universidad. Y es importante que conozcamos todo este tipo de apoyos del gobierno para que nos puedan impulsar a llegar más lejos, ¿no? Entonces creo que es muy importante y
y como lo decías, ¿no? O sea, si no nos esforzamos por tener una mejor educación, pues... Gracias, Wendy. Ok, ahora en la educación es muy importante el cambio social. Ahora, ¿qué es el cambio social? El cambio social es una modificación en la estructura de una sociedad en relación a sus normas, a sus valores, relaciones, políticas y formas de gobierno. Esta se caracteriza por modificar estructuras tradicionales en términos de educación y estructuras en la desigualdad social. Existen tres causas, que son tres factores, que es el factor demográfico, el factor cultural y el factor ideológico. El factor demográfico son los cambios que hay en la tasa de natalidad, de mortalidad y de migración. En lo que se refiere al factor cultural es la calidad y difusión de los medios de comunicación, y en el factor ideológico es la introducción de nuevas corrientes de pensamiento. Dentro del cambio social existen tipos que pueden dividirse según el tiempo de duración, que pueden ser largos, cortos o medios. También se pueden definir por el tipo de cambio social, como es el cambio social coyuntural, el derivado, la evolución y la revolución. Ok, Wendy, ahora te voy a hacer un par de preguntitas. Ok, Wendy. ¿Por qué consideras importante el cambio social? Lo considero importante porque si no, no avanzaríamos. No podríamos hacer cambiar nuestra mentalidad. Eso es lo que creo, el cambio social. Gracias. ¿Qué relación tiene el cambio social en la educación? Es que tendré que contarte muchas cosas con esa pregunta, pero el cambio social en la educación creo que es muy importante, como lo comentaba hace un momento, si no conocemos todo lo que tenemos en beneficio de nuestro gobierno, para poder seguir estudiando, porque muchos jóvenes no lo hacen porque dicen o mencionan que no tienen la posibilidad, pues si todos nos enfocamos a estudiar y a ver ese tipo de programas, creo que la sociedad como tal cambiaría nuestra manera de pensar. Además, debo de comentar que la educación debería de cambiar aquí en México, ¿no? Porque creo que está muy mal llevada. Bueno, eso ya es otro tema, pero gracias. Seguimos con la otra pregunta. Les cuento eso. ¿Puedes mencionar un cambio social en la educación? Sí, cuando se decretó como de hecho que la educación era gratuita y laica, ese sería un... Gracias, Ben. Por último, ¿qué cambio social propones para mejorar la educación? Bueno, ahí voy a lo que iba hace rato. Creo que sí debería de cambiar nuestra manera de enseñarle a los jóvenes, a los niños, porque desde pequeños nos han enseñado a estudiar, en el aspecto de aprenderte las cosas como tal. Creo que la educación debería de ser más divertida, que deberíamos de enseñarle a los niños a ser felices desde pequeños, como en otros países, lo que es Noruega, también allá manejan que los enseñan a ser felices desde pequeños y después empezar a ver cuáles son sus aptitudes y actitudes conforme van creciendo y los van redireccionando hacia lo que ven ellos posibles beneficios para su vida, ¿no? Entonces creo que
sería un buen ejemplo seguir ese tipo de países que dicen Okay. de primer mundo, ¿no? Bueno, Wendy, muchas gracias. No, bueno, como conclusión, el cambio social se origina de una lucha constante entre una clase social dominante y una sumisa en busca de una igualdad. Como consecuencia de esto tendremos libertad de pensamiento, la satisfacción de las necesidades de un grupo social, fenómenos sociales y por supuesto tendríamos el inicio de revoluciones. En mi punto de vista considero muy importante el cambio social porque contribuye a la evolución del ser humano. Aunque este cambio puede ser muy tardado, puede ser difícil, hasta puede ser violento, ya que implica romper con estructuras y costumbres arraigadas en la sociedad. Muchas gracias.